Bien, aquí si le añado ahora manejadores de evento, bien, como veréis, esa parte viene para las 7.6. No dio tiempo a acabar a las 7.5. Sí está implementado que se accede a todo el interfaz para aplicar instrucciones, oculta, cambia lo seleccionado, etc. Y falta el manejar las señales. Por eso voy a sacar una 7.6 rápida, muy rápida. Quiero que esté en enero. Lista. Donde voy a poner ahí el mismo cuadro de diálogo que salía de acceso a todo lo que cuelga hacia abajo y a todo lo que cuelga del interfaz. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaos que quiero hacer una contabilidad multiempresa o multiejercicio y quiero tener aparcado ahí en un lateral las distintas empresas o los distintos ejercicios. De manera que quiero que en función del que esté seleccionado ahí, si abro el diario, me salga el diario de esa empresa o de ese ejercicio. Pero vamos más allá. Imaginaros que van y clican otra empresa u otro ejercicio. Quiero que ese diario que ya tenía ahí visualizado cambie a ser, en vez del de la empresa anterior, el del nuevo. ¿Cómo se hace eso? No vais a lo que está aparcado y decís, como he cambiado, vete a cambiar todo, porque tú no sabes lo que tienen abierto y no vas a estar rastreándolo. Se hace al revés. En la vista de dentro, en ese diario, manejáis la señal de lo que está colgado del marco. Y dices, cuando cambie la selección aquí, ¿qué hago yo? Me recalculo. Acordaros que en los eventos estáis conectados al control. O sea, si ese evento lo manejo en la misma rejilla donde estoy presentando ese diario, ahí le digo, atrápame la señal de cambio de ejercicio o de empresa y me lanzas este evento, que al estar conectado a esa rejilla, si yo ahí ordeno o cambio el contenido, me lo está cambiando en el control. O sea que, ¿dónde poner este tipo de manejos? En cada una de las vistas internas. Decís, cuando cambie lo seleccionado, yo me cambio. Con lo cual, si ahí tenéis 7 vistas abiertas, el hecho de cambiar de empresa o de ejercicio provoca que esa señal la reciban cada una de las 7 vistas que tenéis y se recalculen a sí mismas. ¿De acuerdo? Esto cierra el círculo de acceso total a la interfaz, donde hemos llevado lo mismo que teníamos en las bases de datos del acceso a campos con la misma notación, que era campo de esta tabla, punto, campo de la otra tabla, punto, campo de la otra tabla. Pues la misma notación la hemos aplicado aquí. Control, punto, control, punto, control. Es idéntica. Y da acceso tanto hacia abajo desde donde estoy, como con la raíz AutoS desde arriba a todo lo que cuelga. ¿Y qué nos falta aquí para rematar esto? Más señales. Tengo que notificaros todo lo que está ocurriendo ahí. Ha cambiado la selección, ya lo tenemos. Me han cogido el foco, se ha quitado el foco, ya lo tenemos. Queremos llevarlo más allá. Me han dado un alta. Me han abierto un formulario. Han ordenado. Cualquier cosa que ocurra en el control va a tener su señal. Y por otro lado vamos a añadir alguna instrucción más de interfaz específica de ciertos controles. Hay instrucciones de interfaz que valen para cualquiera. Ocultar. Se puede ocultar un botón o una rejilla. Otros que son específicos de los controles de lista. El ítem seleccionado ha cambiado. Y otros ya más específicos que vamos a añadir de ciertos controles. Como, por ejemplo, yo que sé, uno que viene ahora nuevo en el alternador, que es cuál de las vistas queremos poner. Otra novedad que va a venir en la 7.6, que ya la tengo lista, son las impresoras lógicas. ¿Y por qué no la sacasteis ya? Porque la hice estos días. Y las versiones se cierran antes para que dé tiempo a probar, que salgan betas para los beta testers y a documentar. Voy a añadir, ya os digo, más instrucciones de interfaz. Por ejemplo, una que me he dado cuenta que es aceptar sin cerrar formulario, que vi que todos necesitabais. ¿Qué ventajas tenemos con Qt y con el nuevo Migo? Que el nuevo Migo tiene como API las Qt. Con lo cual, estamos en el mejor sitio, en la mejor posición para comernos ese mercado. No hay ninguna otra herramienta al día de hoy
para producir en MeeGo, salvo que lo hagas a pedal en C y con las Qt. Y nosotros ya lo tenemos operativo. ¿Qué se pretende con esto del QML, el que todos sean rectángulos de puntos? Que no haya, que cada vez que aparece un nuevo sistema operativo, una nueva plataforma, reescribir todo para ella. O sea, está garantizado que todo lo que se haga ahí va a funcionar perfectamente en las distintas plataformas. Bien, en cuanto a MeeGo y la movilidad, deciros que MeeGo no solo es para móviles, es también para coches, para lavadoras, para televisiones, para los tablets. Es un sistema operativo que ha nacido con ese propósito: funcionar en dispositivos dispares totalmente. ¿Y qué nos va a aportar también a lo largo del 2011? El API de movilidad, que lo vamos a abrir a lo largo de este año. ¿Qué es el API de movilidad? Acceso a los recursos del dispositivo. Primer recurso, Behavior Management, que es: si no estoy conectado, conéctate. Y ya decides si es por wifi, si es... Os habéis fijado en los móviles que lo hacen, ¿no? Primer tema. Segundo tema, acceso al listín telefónico del dispositivo. Poder tirar de la agenda de teléfonos y dar de alta y consultas y pasar a la base de datos, etc. Tercero, acceso a los sistemas de mensajería. Poder enviar y recibir SMS, MMS y correo electrónico vía lo que tenga instalado un dispositivo. Cuarto, acceso a la cámara de fotos. Abrís la aplicación, se hace la foto y para la base de datos. Acceso al GPS, que nos notifica longitud, latitud, altura, fecha y hora. O sea, acceso a los dispositivos fundamentales que traen los móviles, los tablets, etc. En el futuro habrá un Mobility 2, pero todavía no está en beta y no vamos a hablar de él, pero cuando esté se implementará. O sea, no solo es que tengamos MeeGo que corra en este tipo de cacharrería, sino que nos permite acceder a todo lo que esta lleva dentro, con lo que ello conlleva. No solo ejecutamos la aplicación en el móvil o en el tablet, sino que explotamos todo lo que trae a fondo.